¿Cómo fue el proyecto de construcción del metro de la Ciudad de México? En la década de 1960, la capital ya enfrentaba un grave problema de tráfico. La ciudad crecía muy rápido, y los camiones, tranvías y autos ya no eran suficientes. Por eso, en 1967, el gobierno decidió construir un sistema de transporte subterráneo inspirado en los metros de ciudades como París y Londres. El presidente Gustavo Díaz Ordaz fue quien dio luz verde al proyecto, y el arquitecto Rogelio Salmona y el ingeniero Bernardo Quintana, a través de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, fueron los encargados de hacerlo realidad. La primera línea del metro de la Ciudad de México en construirse fue la Línea 1, también conocida como la Línea Rosa. Su construcción comenzó en junio de 1967. Esta primera ruta iba de Chapultepec a Zaragoza, con un total de 16 estaciones y una longitud aproximada de 12 kilómetros. Años más tarde se extendió hasta llegar a Observatorio, que hoy en día es su terminal poniente. Esta línea marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del transporte público en la capital. Su construcción no fue fácil, ya que se hizo en una ciudad con gran densidad de población y con muchos restos históricos bajo tierra. Aún así, los trabajos avanzaron con rapidez, y la respuesta del público fue tan buena que desde los primeros días quedó claro que el metro sería parte esencial de la vida diaria en la ciudad. La Línea 1 no solo fue la primera en operar, también fue pionera en algo muy especial: el uso de iconos para identificar cada estación, pensado para que cualquier persona pudiera ubicarse, incluso si no sabía leer. Así, el metro no solo fue un medio de transporte moderno, sino también accesible para todos. Desde el entonces, el sistema ha seguido creciendo, pero todo comenzó con esa primera línea rosa que unió el oriente con el poniente de la ciudad y que hoy sigue funcionando como una de las más importantes del sistema. Construir el metro de la Ciudad de México no fue tarea fácil. Desde el principio, el proyecto se enfrentó a varios retos técnicos, históricos y sociales. Uno de los principales problemas fue el tipo de suelo de la ciudad, que es muy blando e inestable porque buena parte está construida sobre lo que fue el antiguo lago de Texcoco. Esto obligó a los ingenieros a desarrollar nuevas técnicas para evitar hundimientos y asegurar que los túneles fueran seguros. Otro gran reto fue la enorme cantidad de restos arqueológicos que se encontraron mientras se excavaba. La ciudad tiene una historia milenaria, y durante los trabajos se descubrieron piezas prehispánicas, entierros, vestigios coloniales y estructuras antiguas que debían ser protegidas o removidas cuidadosamente. Esto causó retrasos y exigió la participación de arqueólogos en el proceso. Además, hubo que trabajar en medio de una ciudad ya muy poblada y activa, lo que significaba cerrar calles, desviar rutas y afectar el tránsito, lo que no siempre fue bien recibido por los ciudadanos. También hubo resistencia política y social. Algunos sectores creían que el proyecto era demasiado costoso o innecesario, y temían que fracasara. A pesar de todo, el trabajo avanzó con rapidez. Se tomaron decisiones técnicas innovadoras, como el uso de símbolos en lugar de solo nombres en las estaciones, para que incluso quienes no sabían leer pudieran usar el sistema. Gracias a una buena organización, apoyo del gobierno y el entusiasmo de miles de trabajadores, el metro se inauguró en 1969 y rápidamente se convirtió en parte esencial de la ciudad. La inauguración del Metro de la Ciudad de México fue un evento histórico que marcó un antes y un después en la forma de moverse por la capital. Ocurrió el 4 de septiembre de 1969 durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ese día, miles de personas se dieron cita para presenciar la apertura oficial de la Línea 1 que conectaba Chapultepec con Zaragoza. La ciudad vivía un momento de crecimiento acelerado, y el metro fue presentado como una solución moderna, rápida y eficiente para los problemas de tráfico que ya afectaban a millones de capitalinos. El ambiente de la inauguración fue festivo. Había autoridades, medios de comunicación y ciudadanos curiosos que querían ser los primeros en subirse a los nuevos trenes naranjas. Los vagones, limpios y modernos para su época, sorprendieron a todos. El sistema de estaciones con iconos fue muy bien recibido, ya que ayudaba a quienes no sabían leer a orientarse fácilmente. Desde el primer día, el metro fue un éxito. En su primer recorrido transportó a más de 250,000 personas. La inauguración del metro no solo fue un evento importante en términos de movilidad, también representó el inicio de una nueva etapa en la vida urbana de la CDMX. A partir de entonces, el metro se volvió parte del día a día
de millones de personas y un símbolo de modernidad para la ciudad. Usar el metro de la Ciudad de México en sus primeros días, allá por septiembre de 1969, era toda una novedad y una experiencia emocionante. Para muchos capitalinos era la primera vez que viajaban en un tren subterráneo. La gente llegaba con curiosidad, algunos con cierto nervio y otros simplemente con ganas de conocer el nuevo sistema que prometía cambiar la forma de moverse por la ciudad. Los vagones eran color naranja brillante, nuevos, limpios y con un estilo moderno para la época. Las puertas se abrían y cerraban automáticamente, algo que sorprendía a muchos. El suelo brillaba, los asientos estaban intactos y el sonido del tren era suave en comparación con los ruidosos camiones o tranvías de aquel tiempo. Una de las cosas más recordadas por los primeros usuarios era lo organizado que se sentía todo. Los boletos costaban solo $1 y se compraban en taquillas donde los trabajadores usaban uniformes pulcros. Además, las estaciones tenían símbolos, como un león, un guerrero o una pirámide, para que hasta quienes no sabían leer pudieran moverse sin problema. La velocidad sorprendía. Un trayecto que antes tomaba hasta 1 hora en camión, ahora se hacía en cuestión de minutos. Por eso, desde el primer día, el metro se llenó. Familias completas iban solo para dar la vuelta. Como un paseo, se convirtió en orgullo de la ciudad y símbolo de progreso. Así era el metro en sus inicios. Limpio, rápido, emocionante y sobre todo, una ventana al futuro en medio del México que aún caminaba entre calles y tranvías. En los años 70 se construyeron las líneas 2, 3 y 4, extendiendo el servicio a zonas como Tacuba, Indios Verdes y Candelaria. En esos años, el metro se consolidó como el transporte más rápido, barato y eficiente para millones de chilangos. Los trenes naranjas se volvieron parte del paisaje cotidiano y las estaciones con iconos únicos ayudaban a que cualquiera, sin importar su nivel educativo, pudiera moverse por la ciudad. En los años 80 y 90, el sistema siguió creciendo. Surgieron la línea 5, la 6, la 7 y la 8, abarcando zonas como Pantitlán, el norte profundo de la ciudad, Mixcoac y Constitución de 1917. En esos años, también llegaron los trenes articulados y nuevas tecnologías que mejoraron el servicio. Ya en los años 2000 se agregaron la línea B y la línea 12, esta última conocida como la línea dorada, que unió Tláhuac con Mixcoac. Sin embargo, también comenzaron a surgir problemas: mantenimiento deficiente, estaciones saturadas y trenes antiguos que ya no daban abasto. Aún así, el metro seguía siendo la columna vertebral del transporte público. Hoy en día, el metro cuenta con 12 líneas, más de 190 estaciones y transporta a millones de personas cada día. Aunque enfrenta retos importantes como fallas técnicas, sobrecupo y antigüedad en su infraestructura, sigue siendo un símbolo de la ciudad y un servicio indispensable para la vida diaria en la capital. A lo largo del tiempo, el metro ha pasado de ser una novedad tecnológica a convertirse en parte de la identidad de la CDMX. Ha cambiado, se ha ampliado, ha tenido crisis, pero también ha sido testigo de generaciones enteras que crecieron usándolo para ir a la escuela, al trabajo o simplemente para recorrer su ciudad. Los boletos del metro de la Ciudad de México son parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Desde que el sistema fue inaugurado en 1969, los boletos no solo servían para entrar, también eran pequeños objetos llenos de historia. Al principio, el boleto costaba $1, de los antiguos. Era un cartoncito sencillo, de colores claros y con el logotipo del metro. Con el paso del tiempo, el diseño cambió muchas veces. Algunos eran color naranja, otros verdes, blancos o incluso con imágenes conmemorativas. Había boletos que celebraban aniversarios, eventos históricos y hasta campañas sociales. Durante los años 80 y 90, los boletos de cartón eran parte del día a día. Se compraban en las taquillas y se insertaban en torniquetes metálicos que hacían un sonido muy característico al activarse. Para muchos, ese sonido marcaba el inicio de su jornada diaria. A medida que el tiempo pasaba, el precio del boleto fue aumentando. De $1 antiguo pasó a 20 centavos, luego a $1 nuevo, después a 2, 3 y actualmente cuesta $5. Aún así, sigue siendo uno de los transportes más baratos del mundo. A partir de 2012, comenzaron a usarse también tarjetas electrónicas como la tarjeta del Distrito Federal y más tarde la tarjeta de movilidad integrada, que sirve para varios medios de transporte. Aunque muchos usuarios ya no usan boletos físicos, todavía hay quienes los prefieren o los coleccionan como recuerdo. Hoy en día,
Los boletos de papel están en vías de desaparecer, pero siguen siendo símbolo de una época en la que cada entrada al metro era también una pequeña parte de la historia urbana de la ciudad. Viajar en el metro de la Ciudad de México hoy es una experiencia intensa, impredecible y, al mismo tiempo, parte esencial de la vida diaria para millones de personas. Cada día, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, vendedores y turistas se encuentran entre andenes, torniquetes y vagones llenos, buscando llegar a tiempo a su destino. En las horas pico, el metro se convierte en un mar de gente. Las filas en los andenes son largas, el calor se siente más fuerte y hay que apretarse para entrar al vagón. A veces los trenes tardan más de lo normal, y la gente se impacienta, se empuja, pero también se apoya. Hay quien cede el lugar, ayuda con la carriola o simplemente sonríe con resignación. A pesar del caos, se forma una especie de rutina colectiva donde todos, sin decirlo, saben lo que hay que hacer, pero no todo es cotidiano o predecible. En los últimos meses han surgido casos preocupantes, como los llamados pinchazos, donde varias personas han reportado sentir mareos o debilidad después de recibir algún tipo de contacto en estaciones o vagones. Aunque las autoridades han tomado medidas, esto ha generado miedo, sobre todo entre las mujeres, que también siguen enfrentando acoso y situaciones incómodas, a pesar de los vagones exclusivos y campañas de prevención. El metro también es un espacio donde ocurren muchas pequeñas historias, desde parejas que se citan en estaciones como centro médico, hasta vendedores que con su voz ya son parte del ambiente. Hay quien sube con dulces, libros o audífonos, y quien baja corriendo al trabajo mientras escucha el altavoz anunciar: próxima estación, los problemas técnicos no son raros. Hay días en que los trenes se detienen sin explicación. Hay humo en las vías o los túneles se quedan a oscuras por segundos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios ya se han acostumbrado a estos imprevistos, y muchos lo toman con humor o resignación. Usar el metro en la actualidad es una mezcla de prisa, costumbre, incomodidad y resistencia. A pesar de los retos, sigue siendo el transporte más rápido y accesible de la ciudad. En sus vagones viajan miles de historias, preocupaciones, sueños y también momentos que, aunque sencillos, reflejan el pulso real de la vida en la capital. Con esto cerramos un capítulo más de este entrañable recorrido por la historia del metro de la Ciudad de México. Ese sistema que no solo transformó la forma de movernos, sino que también se volvió parte esencial de la vida diaria de millones de personas. Desde su construcción llena de retos hasta su inauguración en 1969, el metro marcó el inicio de una nueva era para la capital. Muy pronto volveremos con otro viaje por el tiempo, explorando más rincones de nuestra ciudad y recordando cómo eran los espacios, las costumbres y los momentos que dieron forma a nuestra historia cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos.